Hablar de ciertas incoherencias en nuestros cultos, tendría que definir bien qué es la palabra incoherente. No puedo dar ni dejar por librado al azar ninguna de las palabras, porque puede que justamente gente del otro lado no entienda bien su semántica, su significado, entonces caigamos en la confusión. ¿Qué es la incoherencia? La incoherencia es un quiebre, un break discursivo, cuando alguien expresa una idea. En el circuito de la comunicación del formalista ruso Jacobson sería una interrupción en el código lingüístico o en el mensaje, entonces no llega al emisor, es decir, a ustedes. Yo, por ejemplo, estoy hablando ahora y digo almohadón color rojo, entonces ahí hay un quiebre en mi discurso que al emisor lo confunde. Bueno. Y una de las grandes incoherencias en nuestro culto, que cuando uno la dice como sacerdote quedo como un iluminado, ¿no? Como si es verdad, che. Y es que en realidad estamos metidos en una vorágine en nuestras prácticas, en la que como usamos como bandera fundamental la costumbre, es decir, hacemos cosas por costumbre, entramos en un carril donde ya nuestros actos, nuestros pensamientos funcionan por inercia, ¿no? Por impulso. O sea, estamos hablando con alguien, estamos preparando una dimú para, no sé, para Oshun, ¿no? Y estamos ahí. Es decir, ni siquiera nos comprometemos con lo que estamos haciendo y nos han enseñado, sino que es todo parte de una costumbre. Estamos como un tren, ¿no? Que está en su carril, en sus vías, y el maquinista lo único que hace es acelerar, frenar, retroceder, y listo, ahí funciona. Entonces, una de las incoherencias más evidentes en nuestro culto justamente es cultuar a modo de cultura, y la cultura tiene mucho que ver con la costumbre y lo heredado y las repeticiones conductuales, es decir, de la conducta. Y no tenemos mucha inferencia, ¿no?, en lo que hacemos. Voy a pasar en blanco esta idea. Hacemos vivos de forma pública en redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, todo lo que ustedes conocen, de forma pública, pero utilizamos lenguajes privados que solo entendemos entre nosotros los religiosos, como el que recién usé, Adimú. Imagínate que me escucha mi vecina que tiene y está tapada en necesidad y necesita obviamente de nuestros misterios para ser ayudada, y de repente escucha a Dimú, escucha bucios, escucha ciertas cosas que tienen que ver con nuestra liturgia, pero después, por otro lado, todo esto lo estamos hablando en forma pública, es decir, que hay una intención no de llegar al otro religioso, sino de llegar a la gente. Ahí ya tenemos una incoherencia, porque todos, o al menos esos pretendemos que todos nos miren, pero en nuestro léxico, en nuestros diálogos, en nuestro discurso, el contenido es totalmente privado para unos pocos. Hablamos de, sí, porque los fundamentos, porque la vacía, porque no, cuando un Yeshua entra y hace esto y hace lo... Y doña Ñata obviamente cambia de canal, o no mira, o no, ni siquiera le interesa entrar en nuestros cultos, porque sencillamente no entiende nada de lo que estamos hablando. Ahora, esto me lleva a otra pregunta. Salvo que hayan nacido en el medio del panteón yoruba y sean de sangre y descendencia afro, ustedes han ingresado a la religión, por más que sean de pequeño, siendo personas normales, argentinos en este caso, que no sabían absolutamente nada del culto, y han entrado, se han interiorizado una vez adentro y todo bárbaro. Pero yo digo, si ustedes hubieran sido una persona madura que ha conocido la religión de grande, ¿por qué y de qué forma entraron al culto si no conocían absolutamente nada, ni siquiera de qué se trataba, cómo funcionaba,
Porque si algo tiene el cristianismo y el catolicismo en este aspecto, es que su ideología o su mensaje o su intención es claro. Venimos a salvar el mundo está lleno del diablo, por eso está sufriendo, y nosotros somos los elegidos que tenemos a Jesús y nos protegemos de todos esos dolores y esas aflicciones. Más o menos, en conclusión, es el mensaje cristiano. Y cualquier individuo sobre la tierra lo comprende. Ahora no comprenden cuál es el mensaje nuestro. Y me da la sensación que los primeros que no lo entendemos somos nosotros que cultuamos. Por eso las grandes peleas y los grandes debates pasan por cuestiones internas de la puerta para adentro. Fundamento, que mi padre me enseñó, que mi abuelo de religión me enseñó esto. No, porque en África se hacía esto. Esos son los debates. Los debates no son cómo podemos hacer real todo lo que cultuamos y todos nuestros pais, nuestros orishá y nuestros misterios que tanto nos ayuden y nos bendicen y nos hacen plenos y nos hacen buena persona y nos hacen lo que somos, bajarlo a la realidad para convidárselo al otro. Al menos en la Umbanda, este es el sentido de caridad. Caridad no es hacer por internet una juntada para entregarle paquete de arroz a los pobres. Eso no es caridad. No al menos de lo que hablaba el Pariserio o el caboclo de las 7 encrucijadas o el padre Malagrida, como vos quieras, cuando hablaba que la Umbanda es la incorporación de espíritu para la caridad. 1906, en 1960 Reina Valera, en su revisión en la Biblia, cambia la palabra caridad y le pone amor. Entonces, cuando se está hablando de caridad, se está hablando de compartir, siempre con la visión cristiana en este aspecto, compartir algo que he recibido yo, por gracia recibimos, por gracia damos. Ese es el fundamento de la Umbanda. Lo que pasa que, claro, somos Umbanda, pero queremos ser más afro que americanos. Entonces nos olvidamos de la esencia de la columna vertebral de lo que es la Umbanda. Entonces digo, ¿cómo puedo yo cumplir esta cadena de recibo algo real y tengo que entregar algo real? Cuando tengo que entregar algo real, ahí se me complica, porque no sé en qué discurso ponerlo para que el otro me entienda. ¿Y saben por qué pasa esto? Porque ni yo que estoy recibiendo sé qué es lo que estoy recibiendo. No entiendo qué es lo que está pasando. Ni cuando me van bien las cosas, ni mucho menos cuando me van mal las cosas. No entiendo lo que está funcionando. Sé de liturgia, conozco a Mamá Oyun, pero si yo te pregunto qué es Mamá Oyun en tu vida, cómo identificás a Mamá Oyun en tu vida, qué energía tiene Mamá Oyun en tu vida, qué es lo que hace, a qué se dedica, qué le puedo pedir, cuál es la diferencia. Con el tema de los guerreros pasa lo mismo. E incluso en otras vertientes, como por ejemplo en otros cultos como el Batuque, la línea, por ejemplo, no sé, Cabinda, Yeyenagó, que tiene su parte de Oyalá guerrero. Entonces Oyalá cristalino, ok, es guerrero. Bueno, decime de ese Oyalá Dacún, que es guerrero, ¿qué similitud tiene, por ejemplo, con los guerreros de la Ocha, Oyosi, Ogún, el Eguá, o el mismo Ogún? ¿Cuál es la diferencia? Pero bájamelo a la realidad, no me hables de pataquis, ni me digas de fundamento. Explicáselo a Carlos, el del taller mecánico. ¿Cuál es la diferencia si yo le pido a Oyalá Dacún o le pido a un Ogún guerrero que me solucione este conflicto? ¿Cuál es la diferencia, che? ¿Cómo hago? Nos tendríamos que preguntar eso para bajar la comida, el bife de costilla, y lograr que un nene de 2 años o 1 año sin dientes, o meses, perdón, sin dientes, pueda comerlo y no pueda morir atragantado. Transponiendo esta metáfora, tenemos que hacernos entender de una forma real qué es lo que queremos, qué es lo que estamos convidando. Salvo que no nos interese la sociedad, salvo que no nos interese verdaderamente el prójimo, solamente nosotros y nuestro ego religioso, demostrarnos que somos los reales y los reyes y el monopolio de la Shade y los misterios de la Umbanda, de la Quimbanda, de Nación o de Batuque o de cualquier cosa. ¿Se entiende a dónde voy? Vamos a tener que preguntarnos y dejar de comer y decir, bueno, ok, llegó el momento de compartir esto, ¿cómo puedo hacerlo?
porque no es compartirlo saliendo una vez por año de nuestros templos, todos disfrazados, y que la gente nos vea en toda la sociedad que somos buenitos y no somos malos. Esa no creo que sea la manera. Si después los restantes 364 días del año restantes, estamos adentro de nuestros templos, de nuestras cajas de zapatos, debatiendo entre nosotros, adentro de nuestras plataformas privadas, aunque estén en público, hablando cosas que nadie entiende. Creo que este pensamiento tendrías que ponerlo al menos arriba de la mesa y decir, che, ¿cómo le explicaría a mi hermano que no es de fe y que tiene tanta necesidad los misterios que tanto me bendicen a mí y que yo sé le pueden ayudar? ¿De qué forma puedo yo transmitirle este mensaje para no caer en la incoherencia, en la confusión y que él no me entienda? ¿Cómo podríamos hacer? Creo que en eso Umbanda Argentina le lleva muchos kilómetros de distancias a todo. El 60% de la gente que ingresa y nos busca conocen muy poco o no son de religión. Sin embargo, dicen, por acá es. Muchos otros tantos son de religión y están logrando un profundo cambio. Entonces, la visión de la Umbanda es la caridad, es convidar lo que recibimos. A nosotros sí en Umbanda Argentina nos interesa el otro, nos interesa la sociedad, nos interesa abrir las puertas de nuestro templo y que nuestros templos de una vez por todas sean los reinos de nuestros orishá, los reinos de nuestro país. Y no nuestros locales o nuestra pieza en el último cuarto de nuestro terreno para hacer nuestras cosas de forma privada. ¿Se entendió?